Buen día, soy el psicólogo Alfredo Cabrera Contla, colaborador en la Jefatura Nacional de Salud Mental y Atención Paliativa. El día de hoy hablaremos acerca de los primeros auxilios psicológicos. Y bueno, vamos a empezar a desglosar nuestra plática. Vamos a estar tratando temas como, por supuesto, las definiciones, que son los primeros auxilios psicológicos, que es una crisis, por supuesto, los PAP, que son precisamente los primeros auxilios psicológicos. Vamos a estar identificando quién, cuándo y dónde aplicar los PAPs, ¿no? Los primeros auxilios psicológicos. Después vamos a pasar a cuando estamos ya en el momento de accionar estos primeros auxilios. Y hay tres características principales que son la buena comunicación, conocer la situación y los principios de acción, es decir, específicamente cómo se va a intervenir. Además de, pues ya cuando vamos a concluir la intervención, qué aspectos tenemos que tomar en cuenta y al final vamos a revisar a aquellas personas que requerirían una atención especial. Finalmente, vamos a hablar acerca de los autocuidados que tenemos que tener nosotros antes y después de hacer la intervención y por supuesto un cuidado a nuestro equipo de trabajo, porque no solo somos nosotros, al final de cuentas vamos a estar dividiendo o yendo y viniendo más bien de una intervención, ya sea cuando nos llegan a nosotros las personas o cuando nosotros vamos al sitio. Son intervenciones un poco diferentes, pero bueno, vamos a estar revisando algunos aspectos de ambas. Y bueno, eh, empezando con las definiciones, como comentábamos, la crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación, o en la manera en la que estos son apreciados. Esto es una crisis, pues, en su definición más pura de la Real Academia Española. Sin embargo, podemos ver que, por ejemplo, las urgencias en salud mental son todas las situaciones transitorias que alteran las funciones psíquicas, es decir, cualquier alteración emocional de la conducta que pueda producir daños a otras personas o a sí mismos, por lo que requiere una atención inmediata y eficaz por parte del equipo de salud mental, dirigida a mitigar dicha situación. Esta alteración del afecto, pensamiento o conducta es en tal disruptivo que la persona misma, ya sea la familia o la comunidad, considera que requiere atención inmediata. ¿De acuerdo? Y entonces, en urgencias de salud mental, la demanda más frecuente de atención está relacionada con conductas suicidas, la depresión severa, episodios de manía o la automutilación o autolesiones, ¿no? O sea, dígase, incluso los pequeños cortes que muchas personas se pueden hacer, ya sea en brazos o en piernas, en muslos, en el estómago, áreas que muchas veces no son visibles, ¿no? Pero entonces, incluso cuando se llegan a detectar estas señales, es cuando las personas o la comunidad en torno a esta persona, pues puede referir que es una urgencia, ¿no? Y bueno, también otras formas pueden ser como las fallas severas en el juicio o una intoxicación o estados de abstinencia, así como agitación psicomotriz y episodios de agresión, ¿vale? Entonces, podemos ver que la definición tal cual de crisis es muy amplia, pero en casos de salud mental, en urgencias sobre todo de salud mental, podemos distinguir este tipo de manifestaciones. Ahora recuerden, nuestro instituto acaba de hacer la revisión de lo que es la guía del manejo de urgencias en salud mental, que es el Código Morado. ¿Vale? Vamos a estar tocando algunos puntos, entonces yo les invito a que tomen el curso o que revisen directamente la guía de Código Morado, es bastante interesante y pues por supuesto que todo el mundo la tiene que conocer porque pues, siempre estamos en contacto con algunos pacientes. Bien, ahora, eh, la definición de primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos describen una respuesta humana de apoyo a otro ser humano que está sufriendo y que puede necesitar ayuda. Así de fácil, ¿no?
Ahora, realmente los primeros auxilios psicológicos están diseñados para reducir el estrés inicial causado por algún evento traumático y proveer funciones adaptativas a corto y mediano plazo. Además, a largo plazo, los primeros auxilios psicológicos incluyen factores que parecen ser de gran ayuda para la recuperación de las personas. Y eso tiene que ver en tres niveles. Por un lado, tenemos que ayudan a las personas a sentirse más seguras, conectados con otras personas, con calma y con esperanza. En segundo lugar, podemos decir que les permite a las personas tener acceso a un apoyo social, físico y emocional. Y por último, pero no menos importante, podemos decir que las personas pueden sentirse capaces de ayudarse a sí mismas a sí mismas como individuos y como comunidad. Es decir, les brindan cierta seguridad y estabilidad, ¿vale? Ahora, ya dijimos lo que son los primeros auxilios psicológicos, ¿bien? Pero hay algunos puntos importantes que tendríamos que remarcar, ¿no? A grandes rasgos, los primeros auxilios psicológicos intentan brindar ayuda y apoyo práctico de manera no invasiva, evaluar las necesidades y preocupaciones, ayudar a las personas a atender sus necesidades básicas, escuchar a las personas, pero no presionarlas para que hablen. Este punto lo vamos a estar repitiendo constantemente porque suele ser un aspecto que de pronto se nos va de la mano, ¿no? Lo perdemos de vista. Entonces, a mí me parece que es importante remarcarlo, 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 ¿no? Les brindan a las personas también este confort y les ayudan a sentirse tranquilas, ayudan a las personas para acceder a información, servicios y apoyos sociales. Y por último, protegen a las personas de peligros posteriores. Estos dos últimos, por ejemplo, de ayudar a las personas a acceder a información, servicios y apoyos sociales, um, son, de pronto, no los contemplamos del todo, ¿no? Porque creemos que solo es una intervención y listo. Pero vamos a ver que es toda una cadena, toda una liga de acciones que le van a permitir a la persona que recibe estos primeros auxilios psicológicos que se mantenga en un estado idóneo de salud mental, ¿vale? Bien, ahora, por otro lado, ¿qué no son los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Yo les decía o les hablaba un poco de la guía operativa para el manejo integral de urgencias en salud mental, que es el código morado. Lo repito, revísenla, es bastante interesante. Pero bueno, esa guía nos habla de la intervención como más profesional. Los primeros auxilios psicológicos no es algo que solo hagan los profesionales. Por supuesto que las personas tendríamos que estar capacitadas, como será el caso después de esta plática, tendríamos que estar capacitadas para hacer este tipo de intervenciones. ¿Por qué? Porque requieren puntos específicos. Pero no significa que solo lo pueden hacer los profesionales en salud mental o los profesionales de la salud únicamente, ¿no? ¿Va? Eh, por otro lado, no es un debriefing psicológico. Y bueno, el debriefing psicológico se refiere a la promoción o ventilación emocional pidiendo a la persona que describa breve pero sistemáticamente sus percepciones o pensamientos y reacciones emocionales durante el acontecimiento traumático. Eso sería como una pequeña conceptualización del debriefing psicológico, ¿no? Por otro lado, no es pedir que alguien analice lo que sucedió o que los ordene o que ordene los acontecimientos. Es solo que hable y de ahí vamos viendo hacia dónde llevamos la conversación. Y por último, aunque los primeros auxilios psicológicos suponen estar disponible para escuchar las historias de las personas, de nuevo, no se trata de presionarles para que cuenten sus sentimientos y reacciones ante la situación, solo es estar para la persona, ¿no? Ok. Ahora sí, los primeros auxilios psicológicos. ¿Quién, cuándo y dónde? Am, pues básicamente los PAP
están dirigidos a personas angustiadas, afectadas recientemente por un acontecimiento crítico grave. Pero no todos los que experimentan una situación de crisis necesitarán o querrán los primeros auxilios psicológicos. No se debe forzar la ayuda en aquellos que no la quieren, sino estar disponibles para aquellos que puedan desear apoyo. ¿De acuerdo? Es importante conocer también los propios límites y buscar ayuda de otros, eh, como puede ser el personal especializado en salud mental, compañeros o autoridades con entrenamiento en intervención. Um, Ahora, de nuevo, ¿quién? Bueno, ¿hacia quién va dirigido? Las personas que necesitan un apoyo experto inmediato también es que hay que tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no podemos brindar PAP si las personas tienen, por ejemplo, una lesión grave que pone en riesgo la vida y que necesita atención médica urgente. Ah, las personas que estén tan alteradas que no puedan ocuparse de sí mismas, personas que puedan hacerse daño a sí mismas o personas que puedan hacerle daño a otras. En este tipo de situaciones es mejor canalizar o avisar a las personas pertinentes, a un experto que pueda hacer otro tipo de intervenciones. Por supuesto que es importante estar detectando, tener un ojo que pueda permitirnos conocer las capacidades y hacia dónde va orientada cierta intervención. Y si pensamos o tenemos sospechas de que nos va a rebasar, es mejor no ponernos en riesgo y solicitar el apoyo adecuado. Eh, ¿Cuándo? Bueno, por lo general se proporcionan tan pronto como se establece contacto con personas que están en situación de angustia. Normalmente esto será durante o inmediatamente después del acontecimiento. Sin embargo, habrá veces que pueden ser días o semanas después, dependiendo de cuánto ha durado el acontecimiento o de cuán grave ha sido, ¿no? Yo, por ejemplo, en 2017, que fue el temblor aquí en la Ciudad de México, am, hicimos una intervención en el campo. En ese momento, lamentablemente, todavía yo no estaba aquí en el ISSSTE, pero se hizo una intervención de campo y nos mandaron un equipo y a mí a San Gregorio. Y había pasado, no fue inmediatamente en ese día, fue al día siguiente y durante días después. Y uno podía ver que todavía el estado emocional de la población pues seguía muy alterado, ¿no? Y por supuesto, o sea, la devastación en ese sentido era evidente, ¿no? O sea, hubo muchas pérdidas y entonces el impacto que puede tener en ello y en las personas se tiene que comprender que no es como de, oye, pues ya no fue inmediatamente, no, no importa, ¿no? Las personas siguen necesitando la atención. Quizás intervenciones después de violencia sexual, por ejemplo, que a veces no es inmediatamente, sino ya que la persona o que el sobreviviente de violencia sexual puede animarse a hablar al respecto, ahí se puede hacer una intervención en primeros auxilios psicológicos. No necesita ser inmediatamente después. Sin embargo, por supuesto que si es inmediata, pues la angustia o la ansiedad disminuirán con el pasar del tiempo. Ahora, ¿dónde? Bueno, idealmente se proporcionan los primeros auxilios psicológicos en un lugar donde exista cierta privacidad para hablar con la persona, perdón, cuando se considera oportuno, tomando en cuenta de igual manera la seguridad. Ah, por ejemplo, para personas expuestas a ciertos acontecimientos críticos, y repito, como la violencia sexual, la privacidad es esencial para la confidencialidad y el respeto a la dignidad de la persona, ¿no? Entonces, en el caso de una urgencia en salud mental en hospital, se recomienda que se reserve una cama en urgencias para una estancia de entre 24 y 48 horas, según la guía de Código Morado también. Ahora, ya hablando de nuestra intervención directamente, eh, hay que, hay que tener en cuenta que se requiere una buena comunicación, ¿no?
y nos dicen que las personas que hayan vivido una situación de crisis pueden estar muy alteradas, ansiosas o confundidas. Algunas personas pueden culparse a sí mismas por cosas que han ocurrido durante esa crisis, como por ejemplo, si una familia se separa durante un desastre natural, muchas veces los padres de familia suelen culparse por haber descuidado a cierto miembro. Sin embargo, esto, pues sabemos que no siempre es del todo acertado, ¿no? Am, es importante mantener la calma y demostrar comprensión para poder ayudar a la persona angustiada a sentirse más segura y a salvo, comprendida, respetada y atendida de manera apropiada. Ahora, como les decía, habrá personas que deseen hablar y habrá personas que no deseen hablar, ¿no? O sea, esto, de acuerdo a una buena comunicación, si no desean hablar, ¿qué podemos hacer? Am, las personas que no desean hablar después de que ha ocurrido o ni siquiera de sus circunstancias, es posible que esa persona valore la compañía en silencio, ¿no? Entonces, mantener ese silencio puede darle a la persona un espacio y el valor necesarios para compartir su historia, o bien también dentro de ese silencio se puede ofrecer apoyo práctico. ¿A qué llamamos apoyo práctico dentro de las emergencias? Quizás algo de comida, un vaso de agua, una manta, mm, no sé, incluso algo de apoyo práctico es decirle, ¿sabes qué? Pues en tal lado están como, um, no sé, voceando a las personas que faltan, ¿no? O sea, darle información. Esto se llama conectar y lo vamos a ver un poquito más adelante. En fin, para comunicar bien hay que prestar atención no solo a las palabras, sino al lenguaje corporal, ¿no? O sea, si quizás yo me acerco y noto a la persona un tanto incómoda, pues ya no me voy a acercar más, ¿no? O, o, o no sé, o sea, yo quizás quiero como confortarla y abrazarlo y la otra persona se aleja. Ok, pues hay que entender que no se siente cómoda al respecto. O al contrario, ¿no? ¿Qué tal que yo solo quiero hablar y la persona necesita esa cercanía? Por eso digo, o sea, no solo es una cuestión profesional, sino de contacto humano. Por otro lado, tenemos que conocer la situación y pues hay tres condiciones importantes que nos permiten conocer la situación adecuadamente. ¿Cuáles son estas condiciones? Primero, informarse acerca de lo ocurrido. Y bueno, todos sabemos que las situaciones de crisis pueden ser pues, caóticas y a menudo requieren como acciones urgentes o acciones rápidas. Sin embargo, detenerse a pensar cuál es el plan de acción o qué es lo que ha pasado, nos permite vislumbrar mucho mejor el plan, eh, conocer mejor cuáles podrían ser las estrategias para intervenir, ¿vale? Am, informarse acerca de los servicios y apoyos disponibles, ¿no? Am, quizás cuál es el número probable de afectados, quién proporciona los servicios básicos como la atención a urgencias médicas o provisión de alimentos, dónde y cómo puedo acceder a estos servicios, quién está prestando, quién más está prestando ayuda, ¿no? O sea, a lo mejor yo voy, o si pasa, por ejemplo, algo en mi hospital, pues yo conozco ciertas cosas y puedo decir como, ok, ¿sabes qué? Están trasladando a tal hospital ahora. O, o hay varios hospitales cerca y entonces podemos llevarlo a tal lado, ¿no? O la Cruz Roja está aquí. ¿Me explico? O sea, si conocemos mejor estos servicios y apoyos adicionales, pues nuestra atención será mucho más eficaz. Y por último, informarse acerca de los posibles riesgos de seguridad. Entre ellos pues, podemos preguntarnos, ¿no? Si ha acabado la situación de crisis o qué peligros puede haber en el ambiente, si hay zonas que deban evitarse, ¿no?
Por ejemplo, si después de un temblor se puede entrar a un edificio, aunque haya personas ahí, ¿no? O, mm, no sé, quizás hay grupos armados. Entonces, dependiendo de la situación, hay que medir los peligros y entonces realizar la intervención ya con, con cierta certeza. Ahora, hay tres principios básicos de actuación en los primeros auxilios psicológicos. Estos son observar, escuchar y conectar. Estos principios nos sirven de orientación a la hora de contemplar una situación de crisis y adelantarse a ella. Cuando hablamos de observar, podemos observar la cuestión de seguridad y esta nos dice que no debemos acudir al lugar de la crisis si no estamos convencidos de que es seguro. Cuando hablamos de que es seguro, tenemos que aclarar que pues, muchas veces no es 100% seguro, pero la seguridad de nuestro personal y nuestra propia sí tiene que estar pues relativamente asegurada en el sentido de que um, disminuir los riesgos, ¿no? Y en ese sentido, pues tendríamos que ver qué peligros hay en la zona, si hay un conflicto activo, si hay carreteras dañadas, si hay edificios inestables, etcétera, 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 ¿no? Ah, por otro lado, una intervención hospitalaria para identificar los riesgos se centra en identificar componentes funcionales que puedan poner en peligro al paciente o al personal de salud. Y estos se dividen en tres grados. El primer grado tiene que ver con una persona que es hostil o irritable. El segundo grado tiene que ver con la persona que grita o insulta. Y el tercer grado tiene que ver con las personas que golpean o amenazan. Es decir, si nosotros estamos haciendo una intervención en el campo, pues tendríamos que ver cuáles son los peligros del entorno. Si es una intervención o identificación de seguridad en un ambiente hospitalario, podemos detectar a una persona en estos tres grados. Y así poder decir, oye, ¿sabes qué? Sale de mi competencia, tengo que llamar a un personal que quizás esté un poco más capacitado para hacer este tipo de intervención o incluso llamar a seguridad si estamos en el hospital, ¿no? Eh, bien, el segundo lugar que hay que tomar en cuenta acerca de los principios de acción de la observación tiene que ver con las personas con evidentes necesidades básicas urgentes. Y estos tienen que ver con derivar a los heridos graves al personal médico o a otras personas con conocimiento de primeros auxilios físicos. ¿Mm? Y por último, tenemos que son las personas con alteraciones de angustia grave, y ahí nos tenemos que preguntar a quién puede resultarle útil los primeros auxilios psicológicos y cuál es la manera de ayudar. ¿Por qué? Porque no todas las personas, como les decía hace rato, eh, están interesadas en recibir esto o están en un momento adecuado para recibirlas. Y entonces tendríamos que tomar en cuenta los factores físicos que presentan las personas, que pueden ser como algunos signos y síntomas de esta angustia grave, ¿no? ¿Cuáles son estos signos y síntomas? Bien, podemos hablar de lo que son los temblores, los dolores de cabeza o sensación de agotamiento. Por otro lado, la persona puede presentar llanto, ansiedad, insomnio, irritabilidad, culpa o desorientación. Ahora, hablábamos de irritabilidad también en el grado 1 de una intervención hospitalaria, por decirlo de alguna forma. Hay que, por eso es que poder identificar, ¿no? O sea, si es algo hostil o si es algo esperada esta reacción. ¿De acuerdo? Bien, ahora, en la cuestión de la escucha, hay dos partes importantes. Uno, preguntar qué necesitan las personas y qué les preocupa. Aunque algunas necesidades parezcan evidentes, como una manta para cubrir a una persona que tiene la ropa desgarrada, pues siempre hay que preguntar qué es lo que necesitan, averiguar
qué es lo más importante para ellos en ese momento y ayudarles a establecer prioridades puede beneficiar como la claridad de acción. Y por otro lado, escuchar a las personas y ayudarles a tranquilizarse. Permanecer cerca de las personas, de nuevo, no presionar, escuchar si decide contar. Bueno, podemos usar como ciertas técnicas al respecto para ayudar a las personas a tranquilizarse. ¿Como cuáles? Primero, pues es hablar con un tono tranquilo de voz, intentar mantener el contacto visual si es que se considera pertinente. Uno tiene que ir leyendo, como les decía, a la persona, recordarle a las personas que estás ahí para ayudarles. Ah, las personas pueden sentirse muy solas en ese momento, pueden estar rodeadas y sentirse muy solas porque eh, hay algunas crisis en las cuales uno se siente muy desprotegido, ¿no? Y bueno, si la persona tiene una sensación de irrealidad o de desconexión, también podemos ayudarle a conectar con su entorno y consigo mismo. ¿Cómo le podemos hacer? Hay técnicas específicas, ¿no? Básicamente podríamos, esto de cuando las personas se sienten desconectadas, conectarlas con su entorno tiene que ver, por ejemplo, decir, siente el piso bajo tus pies. O consigo mismo puede decir como, a ver, vamos a respirar, concéntrate en tu respiración. ¿Qué se siente? ¿Sientes como lleno los pulmones? Etcétera, 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 ¿no? Sin llegar a ser como una intervención de nuevo, como terapéutica, podemos usar ciertas técnicas que nos permitan conectar con la persona y ayudar a la persona a conectar consigo misma. Y bien, el último, como les decía, es los principios de acción, es conectar, ¿no? Tiene que ver con ayudar a las personas a resolver sus necesidades básicas y acceder a los servicios. Y bueno, después de un episodio de este tipo, las personas pueden sentirse vulnerables o aisladas o impotentes. Incluso en algunas situaciones, sus vidas cotidianas quedan interrumpidas en algunos casos, no tienen acceso a sus fuentes de apoyo habitual o se encuentran de repente viviendo en condiciones estresantes. Entonces, poner en contacto a las personas con fuentes de apoyo práctico es una parte muy importante de los primeros auxilios psicológicos. ¿Vale? Ayudar a las personas a enfrentarse a los problemas, brindar información, conectar a las personas con sus seres queridos, con las redes de apoyo social, ¿no? Ahora, primero, priorizar y claridad de necesidades, ¿no? Y hablando de conectar a las personas con sus seres queridos, se ha demostrado que las personas que se sienten con un buen apoyo social después de una crisis reaccionan mejor que los que no se sienten apoyados. Entonces, mostrar el apoyo con el que está contando esa persona no es solamente un decir, tiene que ver con el futuro que puede llevar a lo largo de la vivencia. Ahora, los primeros auxilios psicológicos en acción. Y hablamos de quienes requieren atención especial. Por un lado, tenemos a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? O a la niñez. En segundo lugar, tenemos a personas con enfermedades o con alguna discapacidad física o de cualquier tipo, ¿no? Y en tercer lugar, tenemos a las personas en riesgo de sufrir discriminación o violencia. Entonces, tenemos que tener algunos detalles o cuidados o estar atentos más bien con si identificamos que existen estas personas cuando vamos a algún sitio. Por un lado, los niños y los jóvenes son particularmente vulnerables en situaciones de crisis. Estas suelen perturbar su mundo familiar como las personas o los lugares y las rutinas diarias que les hacen sentir seguros. Pueden experimentar reacciones de angustia similar a la de los adultos. Las reacciones posibles de los niños ante una crisis
puede ser como presenciar una destrucción, o ver heridos, o estar expuestos a los elementos naturales, a un desastre natural, por ejemplo. Incluso carecer de agua y alimentos depende de la edad y la fase del desarrollo, ¿no? También depende de la manera en que sus cuidadores y otros adultos reaccionen con ellos. Los pequeños pueden regresar a comportamientos anteriores, es decir, aferrarse a sus cuidadores o incluso realizar juegos repetitivos relacionados con el acontecimiento angustiante, ¿no? Incluso eh, lo vemos o lo sabemos, hay muchas, he escuchado varias historias de personas que le preguntan a los niños que quieren ser de grandes o que viven en ciertas partes donde mm, el crimen organizado ha tomado mucha fuerza, mucha relevancia, y ellos juegan a repetir situaciones que experimentan, ¿no? O sea, que se escuchan las balaceras, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso tiene una afección en la psique de los infantes. Entonces, lo que ellos hacen es una forma de disminuir esa ansiedad, es repetirlo a su nivel, por decirlo de alguna forma. Hay que tener como mucho ojo con ello, ¿no? Ahora, los niños ya en edad escolar pueden experimentar culpa por lo ocurrido o desarrollar nuevos temores o preocuparse por proteger y rescatar a las personas en crisis. Asumen como una postura un tanto más mm, vinculante, ¿no? Por otro lado, ya los adolescentes pues pueden referir no sentir nada o aislarse o sentirse incluso diferente a sus amigos, incluso presentar comportamientos arriesgados o actitudes negativas, ¿no? Am, quizás exponerse de más ante ciertas situaciones. Entonces, cuando veamos que hay este tipo de comportamientos en los niños, niñas y adolescentes, pues habrá que hacer una intervención y dependiendo de cómo sea ese primer acercamiento, decidir si lo que necesita son los primeros auxilios psicológicos o si a su consideración requerirían una intervención más profesional. Por otro lado, las personas que viven con enfermedades crónicas o discapacidades físicas o algún diagnóstico psiquiátrico, incluso las personas en edades avanzadas pueden requerir ayuda especial. Las mujeres embarazadas y lactantes pueden experimentar un estrés grave debido a la crisis. Entonces, habrá que tener también como precauciones al respecto, estar muy atentos a estas personas. Y por último, las personas que corren riesgo de sufrir discriminación o violencia suelen ser mujeres o personas de ciertos grupos étnicos o religiosos. Esto pues nos indica por qué, porque son vulnerables, eh, porque pueden haber sido vulnerables, por ejemplo, olvidados en la provisión de servicios básicos como de salud, de agua, etcétera, excluidos de las decisiones sobre la ayuda o servicios en lugar de destino, no sé, quizás los desplazamientos forzados, tanto internos, aquí en México hay situaciones de desplazamientos forzados internos, y entonces esas personas que viven en la desprotección, ¿qué está pasando con ellos, no? Y bueno, puestos en el punto de mira de actos violentos, incluida violencia sexual. Ahora, eh, hablando del autocuidado y del cuidado del equipo, vamos a delimitar lo que es el autocuidado. Bien, pues el autocuidado es la capacidad de individuos, familias y comunidades para promover la salud, prevenir enfermedades, mantener la salud y hacer frente a las enfermedades y discapacidades, con o sin el apoyo de un proveedor de atención médica. Ahora, este término de autocuidado es muy curioso que lo hayan implementado por primera vez el personal de enfermería, ¿no? El personal de enfermería, una enfermera apellidada Orwen, si no recuerdo mal, eh, ella fue la primera en hablar al respecto y de hecho formuló toda una teoría del autocuidado que recomiendo que
que pueden revisar. Ahorita no vamos a profundizar mucho porque pues, no es el tema, pero sí les recomiendo que lo revisen si tienen oportunidad. Ahora, al respecto del autocuidado, Torbón Correa postula como principios postula algunos principios para el autocuidado y nos dice que es un acto de vida que permite a las personas convertirse en sujetos de sus propias acciones. Es decir, que es un proceso voluntario de la persona para consigo misma, ¿no? Por otro lado, implica una responsabilidad individual y una filosofía de vida ligada a las experiencias de la vida cotidiana. Se apoya en un sistema formal, como es el de salud. Por nuestra parte, tendríamos que promover también el autocuidado, y otro informal, como es el apoyo social. También nos dice que tiene un carácter social, puesto que implica cierto grado de conocimiento y elaboración de un saber y da lugar a interacciones. Y para que haya autocuidado se requiere cierto grado de desarrollo personal. Esto se logra mediante el fortalecimiento del autoconcepto o el autocontrol, la autoaceptación y la resiliencia. Ahora, el estrés es uno de los factores de riesgo más importantes en todos lados. O sea, en todos lados creo que es algo que siempre tenemos que tomar en cuenta. Sin embargo, pues nos dice que constituye un mecanismo de alerta biológico necesario para la acción, adaptación y la supervivencia, frente a una situación que interpretamos como amenazante o desbordante de nuestras capacidades. Se activa el sistema del estrés, movilizando a las reservas de energía de todo el organismo, ¿no? Todo el tiempo estamos en estrés, pero ¿cómo procesa el cerebro un estímulo estresante? Bueno, el circuito arranca con la activación del hipotálamo, que podemos ver del lado derecho, desde donde se envía el mensaje de alarma a la hipófisis. Ya en la hipófisis se secreta la hormona ACTH, la cual activa las glándulas suprarrenales que liberan otras hormonas como la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol. Estos son responsables de los cambios fisiológicos más notorios. ¿Cuáles son los cambios fisiológicos más notorios? Bueno, digamos que se aceleran los ritmos cardíacos y respiratorios, puede aumentar nuestra tensión arterial, y como necesitamos más irrigación sanguínea en las regiones del cuerpo que nos facilitan el ataque y la huida, los músculos se contraen y se evita la micción, eh, se detiene la digestión, se dilatan las pupilas, aumenta el metabolismo en el hígado, etcétera, 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 ¿no? Ahora, si vivimos situaciones de tensión de forma repetitiva y la respuesta de estrés se mantiene por largo tiempo, se puede desgastar la capacidad del organismo para restaurarse. Por lo tanto, a mayor estrés, el cuerpo se va desgastando más y tarda más en hacer una recuperación de la función habitual del cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que es tan importante aprender a manejar el estrés. ¿Cómo se maneja el estrés? Bueno, eh, el estrés lo podemos manejar por ejercicios de relajación, pero pues, la verdad es que yo siempre recomiendo que vayan a terapia, ¿no? Dentro de terapia uno empieza a adquirir herramientas que le permitan manejar como situaciones más generales que nos permitan también ir avanzando y disminuir no solo el estrés, sino quizás la angustia y así, ¿no? Ahora, hay otros dos tipos de factores de riesgo con los cuales nos vemos involucrados dentro y fuera del hospital, ¿no? Primero vamos a hablar del burnout, que creo que ese es un poco más conocido y dice que es un proceso de exposición gradual, progresivo y acumulativo de desgaste laboral que lleva al agotamiento. Ujú. Por otro lado, tenemos lo que es el desgaste por empatía. Este es un poco menos conocido, pero bueno, nos dice que es un estado y puede aparecer de modo repentino.
incluso a partir de una única experiencia potencialmente traumática. Constituye un riesgo psicosocial que afecta a quienes, por las características de nuestro trabajo o de su trabajo, tratan con personas traumatizadas o en situaciones de sufrimiento intenso, ¿no? Um, por ejemplo, las personas que trabajan quizás en ambulancias o que trabajan plenamente en el campo, en contacto directo con las personas, con, no sé, con refugiados probablemente, o con migrantes, etcétera, ¿no? El personal de salud también es un grupo vulnerable a este padecimiento. Y, pues bueno, de pronto se origina como el sentimiento de empatía hacia las personas sufrientes y lo acompaña una necesidad pues, de aliviar ese dolor o resolver su problema. La empatía es una condición necesaria para la relación de ayuda, pero si se maneja inadecuadamente puede terminar al final de cuentas dañando más a la persona que intenta ayudar. Eh, Siempre me gusta recalcar lo que se debería entender como por empatía, ¿no? Porque lo entendemos muchas veces como ponerse en los zapatos del otro, ponerse en el lugar del otro. Sin embargo, la empatía, a mi parecer, tiene que ver mucho más con alinearse con la emoción. Las personas somos muy prácticas. Prácticas en el sentido de decir, ¿tienes un problema? Ah, se resuelve así, ¿no? Cuando en realidad, tal vez el problema o la dificultad de la persona tiene que ver más con cómo se siente por la situación que por la situación misma, ¿no? O sea, quizás yo digo, ay, pues me acaban de asaltar. Pues es una situación traumática, sí, y, y quizás alguien me puede preguntar, oye, pero no te quitaron nada, traías 100 pesos en la bolsa. Sí, pero ese no es el problema no son los 100 pesos, porque esa es una resolución práctica. El problema no son los 100 pesos, el problema es que ahora me siento muy vulnerable, me siento indefenso, me siento incapaz, me siento solo, ¿no? Y entonces, esa es la empatía que tendríamos que tener, entender que las personas sentimos algo por lo que vivimos, entender que la otra persona puede estar sintiendo algo en específico o incluso alinearse, como les decía, con esa emoción. ah, si lo llevamos correctamente, nos va a beneficiar muchísimo y vamos a poder ayudar a un montón de personas. Si no lo llevamos correctamente, es probable que podamos vivir una experiencia como la que les comento de desgaste por empatía. Ah, y bien, pues el autocuidado también tiene que ver con estos 4 factores, ah, que son las técnicas de respiración, la relajación y meditación, ¿no? Hay técnicas de relajación o respiración muy sencillas, como puede ser la respiración diafragmática, la relajación de Jacobson, etcétera, etcétera, etcétera. El ejercicio físico depende de nuestra edad, depende de nuestra condición, pero pues uno esperaría que fueran, me parece que eran como 150 o 180 minutos a lo largo de la semana, ¿no? La alimentación, hay que cuidar bien, hay que alimentarnos bien. El descanso y el sueño da también lugar para el esparcimiento, ¿no? Cuando hablamos de descanso, no solo quiere decir cuánto tiempo paso fuera del trabajo, ¿no? Sino cuánto tiempo puedo estar dedicándome a mí mismo. Ahora bien, en el autocuidado eh, existen como 3 habilidades mm, para mejorarlo, no solo entre nosotros, sino en el equipo de trabajo. Una de ellas es la escucha activa, que es una habilidad que requiere un esfuerzo cognitivo y empático de nuevo. Su práctica en el trabajo es un componente importante del autocuidado, ya que se correlaciona directamente con la calidad de los vínculos, tanto con las personas a las que se les brinda la asistencia como a los compañeros de trabajo. Por otro lado, la empatía en sí, como habilidad comunicacional, implica la proximidad emocional
acercarse a lo que acercarse a lo que siente la otra persona, y una comprensión cognitiva que tiene que ver con entender las necesidades. Esto es la responsabilidad respecto a lo que se está escuchando. Y bueno, la capacidad de expresar tanto verbal como no verbalmente, de forma simple, directa, oportuna, apropiada, la cultura y las situaciones, ¿no? Lo que sentimos o queremos, cuidando y dando el espacio de importancia a las otras personas. Estas serían nuestras 3 habilidades de comunicación para el autocuidado en equipo también. Y bueno, pues ya por último tendríamos que hablar del autocuidado, perdón, de los recursos para la elaboración grupal ante un evento estresante. Es decir, pues cómo el personal que atendió ese evento se ha sentido. Y nos dice que los espacios de cuidado grupal más recomendados son aquellos de amplio alcance, basados en los lineamientos de primeros auxilios psicológicos. Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud sugiere que siempre que sea factible, los equipos implicados deben pasar por un proceso de atención o acompañamiento psicológico grupal. Entendemos que, pues, aunque no se cuente siempre con los recursos especializados, es importante promover espacios para desactivar el impacto de las emociones displacenteras, así como de las reacciones agudas que puede provocar el trabajo en contextos críticos. Y hablamos muchas veces de temblores o de cuestiones como más de desastres naturales. Sin embargo, pues también podríamos incluir aquí lo que es una atención durante la pandemia por COVID, ¿no? O sea, ¿cuántas personas no nos vimos impactadas? Cambió completamente nuestra vida, nuestros trabajos, ah, eh, quizás algunos de nosotros incluso perdió personas cercanas. Y entonces, ese tipo de impactos, estos contextos, eh, suelen ser complicados. ¿Cómo en comunidad podemos trabajar al respecto? Nuestro instituto también cuenta con la atención de consejería para quienes estén interesados. Entonces, al final de nuestra presentación, pues dejar el correo donde pueden quizás comunicarse y pedir más informes acerca de este servicio con el que contamos. Y bueno, sería todo. Yo agradezco muchísimo su atención como siempre y esperamos que haya sido de su agrado la plática. Si requieren más información al respecto, si requieren profundizar un poco más en el tema, por favor háganoslo saber y bueno, estamos para servirles. Que tengan excelente día y hasta pronto.